Entonces, hoy vamos a darle continuación a el, el ejercicio que ayer fue interrumpido por la señal de internet. Hoy vamos a empezar ese ejercicio nuevamente y a continuarlo. Se trata de ángulo triple. El tema ya lo hemos desarrollado. Lo que falta es completar el ejercicio. Hicimos el ejercicio del coseno, del seno, y el coseno se nos quedó a mitad de camino. Vamos a empezar de nuevo el ejercicio del coseno para que no se quede ese ejemplo sin haberlo dado. Entonces, dice, sea un ángulo de 45 grados, alfa, hallar las razones trigonométricas del ángulo triple, que sería 3 por 45 del ángulo triple. En ese sentido, lo que hago es simplemente voy a la razón trigonométrica que necesito, a la fórmula de la razón trigonométrica que necesito trabajar, sabiendo y tomando en cuenta que yo ayer hice ya el seno del ángulo, entonces vamos a trabajar el coseno. Simplemente vamos y tomamos la fórmula del coseno y dice que el coseno del ángulo triple es igual a 4 veces el coseno al cubo del ángulo menos 3 veces el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué tengo yo que identificar? ¿Cuál es el ángulo alfa? Dice que es 45, entonces inmediatamente sustituyo a la alfa por 45. Habiendo llegado a este punto, ahora me toca determinar cuál es el valor del coseno de 45. El coseno de 45 está ya determinado en nuestra tabla trigonométrica. Si vamos a la columna de coseno y vamos al ángulo 45, dice que es la raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Sustituir. Tengo acá que dice coseno al cubo de 45, es lo mismo, o 4 coseno al cubo de 45. Entonces yo pongo 4 raíz de 2 sobre 2 al cubo, que es lo mismo que coseno de 45 al cubo. Entonces, de los siguientes que resto, 3 coseno de 45. Ya sabemos que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces 3 por raíz de 2 sobre 2. Ya habiendo llegado a este punto, podemos determinar la potencia de raíz de 2 sobre 2 para poder multiplicarla por el 4. En ese sentido, multiplico 4, pero entonces aquí abajo voy y desarrollo esa potencia. Dice raíz de 2 sobre 2 al cubo. Cuando yo tengo una fracción elevada a una potencia, simplemente le determino la potencia tanto al numerador de esa fracción como al denominador. Entonces, el numerador es raíz de 2, sería por 2 por 2, o sea que entonces tendría que multiplicarlo 3 veces, sería raíz de 8. Y abajo, 2, también 2 por 2 por 2, son 3 veces multiplicado, daría 2 por 2, 4, por 2, 8 también. Entonces, raíz de 8 sobre 8 viene siendo el resultado. Ese resultado yo lo puedo simplificar aún más. Entonces yo puedo decir y dividir y decir que el 8 es lo mismo que decir 4 por 2. Y yo digo que raíz de 4 por 2 sobre 8. Aquí mismo puedo yo determinarle la raíz a 4, que ya la conozco. Por eso quería simplificar, que es 2. Y la raíz de 2 no es un número entero, entonces lo dejo así. 2 raíz de 2 partido 8. 2 raíz de 2 partido 8. Puedo aún así continuar simplificando y decir mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. En ese sentido me quedaría solamente raíz de 2 sobre 4 o una raíz de 2 sobre 4. El 1 no se marca, así que es raíz de 2 sobre 4. Eso es lo que voy a multiplicar acá por 4. Dice 4 por esa expresión al cubo, que su resultado es raíz de 2 sobre 4, menos 3 veces 3 por raíz de 2 es 3 raíz de 2 partido 2. Ahora procedo a hacer la siguiente multiplicación, que dice 4 por raíz de 2, obviamente es 4 raíz de 2 entre 4. Aquí yo puedo también simplificar y decir cuarta de 4, 1, y el denominador cuarta de 4 también es 1. Entonces me quedaría raíz de 2 o una raíz de 2 sobre 1, que es lo mismo que decir raíz de 2. No hay que mencionar el 1, pero vamos a dejarlo. Menos 3 raíz de 2 sobre 2. Ahí me quedaría entonces raíz de 2 sobre 1 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué yo debo hacer ahí?
restar eso. ¿Cómo resto? Bueno, lo puedo hacer en producto cruzado, sabiendo que el numerador con el denominador de la segunda multiplicando, igual el denominador con el numerador de la segunda, y los dos denominadores se multiplican. O sea, raíz de 2 por 2 puede ser 2 raíz de 2 y 1 por raíz de 3, raíz de 3. Como es negativa, 1 por menos raíz de 3, menos raíz de 3. Abajo multiplico 1 por 2, los dos denominadores, que me da 2. Si yo digo 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2, 2 menos 3 me queda menos 1, entonces sería menos 1 raíz de 2. O sea, menos raíz de 2. El 1 no se marca cuando se está multiplicando. Menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? El coseno del ángulo triple de 45, que si yo multiplico 3 por 45, me da 135, es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y ahí hemos terminado este primer ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo del ángulo triple. Dice, este es el mismo ejercicio, pero como me dice calcular las razones trigonométricas y ya determinamos el seno, el coseno, ahora vamos a determinar la tangente. Entonces, obviamente, si es la tangente, tengo que utilizar la fórmula que habíamos ya determinado para la tangente. Entonces, la tangente del ángulo triple es igual a 3 tangente del ángulo menos tangente cúbico del ángulo. Todo eso entre 1 menos 3 veces la tangente al cuadrado del ángulo. Entonces, sustituyo, obviamente, donde quiera que aparece alfa por su valor. Alfa es 45. Entonces yo digo 3 tangente de 45 menos tangente al cubo de 45. Todo eso entre 1 menos 3 tangente al cuadrado de 45. Entonces, debemos ahora ir a nuestra tabla y determinar cuál es la tangente de 45, porque ya eso lo habíamos trabajado cuando determinamos la tabla trigonométrica. Entonces, la tangente de 45 me dice que es 1. Entonces, ¿qué yo hago? Sustituyo ese 1. Entonces, ¿cómo lo sustituyo? Simple. Yo digo 3 por tangente de 45. Entonces, yo decía 3 por 1. Entonces, vamos a sustituir. 3 multiplicado por tangente de 45. En la columna dice que es 1. 3 por 1. No hay que irse muy lejos. Simple como eso. Y dice que es menos la tangente al cubo de 45. ¿Cuál es la tangente de 45? 1. Entonces sería 1 al cubo. Abajo digo 1, que está en la fórmula, menos, que también está en la fórmula, y dice tangente al cuadrado de 45. Entonces, ¿cuál es la tangente de 45? Es 1. 3 veces, ¿verdad? Pongo el 3, que está multiplicando, por tangente al cuadrado de 45. ¿Cuál es la tangente de 45? Dice que 1. Entonces sería 1 al cuadrado, porque la función tangente está al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado. Esto ya es simple. Ahí simplemente decimos, eliminamos las potencias. 1 al cubo es 1 y 1 al cuadrado es 1. O sea que se va, esa potencia es 3. 1 a la 3 se queda de 1. Igual 1 a la 2 sigue siendo 1. En lo que sigue, nos queda decir que, por ejemplo, podemos hacer esta multiplicación. Cuando tenemos multiplicaciones y sumas y restas, primero se hacen las multiplicaciones y luego las sumas y las restas. Entonces, 3 por 1 es 3, menos 1 da 2. En ese sentido, arriba queda 2. Abajo dice lo mismo. Hay resta y hay multiplicación. Lo primero que se hace es la multiplicación, siempre antes que la resta o antes que la suma. Entonces, 3 por 1 es 3, menos 1 es 2. Entonces, eso me queda 2 sobre 2 negativo, porque obviamente el 3 era negativo. Entonces, si yo digo mitad de 2 es 1 arriba y mitad de menos 2, obviamente es menos 1. Entonces, yo digo que eso es igual a 1 entre menos 1. Que es lo mismo que decir 1 entre menos 1 es 1. Negativo, obviamente. Y este ejemplo es sobre la tangente del ángulo triple. No hubo tantas fracciones porque la tangente de 45 es 1. No hay fracciones. Entonces, 3 por 45 es 135. Es lo mismo que decir la tangente del ángulo triple
es lo mismo que decir que la tangente de 135. Al ángulo triple de 45, bueno, de 135. ¿Por qué lo buscamos con 45? Obviamente no sabíamos cuál era la tangente de 335, no aparece en la tabla trigonométrica, entonces uso mi truco de ángulo triple para determinar 3 veces 45, es lo mismo que decir que 135, y utilizo un ángulo que sí está en la tabla, que es el 45, y así determinar el valor del 45. Obviamente con la fórmula que es para 3 veces un ángulo. Entonces, esto es igual a menos 1. Ahora vamos a ver otro ejemplo para cerrar con este tema de ángulo triple. Dice este ejemplo: la razón trigonométrica del ángulo triple usando un triángulo notable, hallar el coseno de 159 grados sabiendo que 159 es igual a 3 por 53. Entonces, aquí no sabemos cuál es el valor del ángulo 159. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál sería su ángulo triple? Bueno, sería 53. Pero 53 no está en la tabla trigonométrica, no está. Pero sí está dentro del triángulo notable que hemos ya trabajado varias veces. Entonces, en ese sentido, yo digo, bueno, voy a utilizar el 53 porque yo me sé los valores de ese triángulo. Entonces, yo digo, coseno de 3 veces el ángulo, utilizo la fórmula del coseno porque aquí me pidieron el coseno, obviamente. Entonces, coseno es igual a 4 veces coseno al cubo del ángulo menos 3 coseno del ángulo. Sustituyo coseno por el ángulo que voy a trabajar, que es 53. Pues el alfa lo sustituyo. 3 por 53, 4 coseno al cubo de 53 y 3 coseno de 53. Pero recuerden, no hay, para poder sustituir el 53, no está en la tabla trigonométrica, pero sí en uno de los triángulos notables, o sea, triángulos que son famosos y que nosotros debemos conocer, porque son los principales triángulos de la matemática. En este caso, ese triángulo es, está determinado por el ángulo 53. Ahora, ¿qué yo debo buscar? Yo debo buscar en ese triángulo la razón coseno. Coseno. Entonces, coseno, con los lados del triángulo, yo lo voy a determinar mediante los lados del triángulo, pero yo tengo que saber cuál es la fórmula del coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Para que recordemos, yo tengo el acrónimo que dice acá, a la derecha, rojo, coca, coca, hip, hip, que significa cateto opuesto, cateto adyacente, y hip significa hipotenusa. Con este acrónimo podemos determinar las fórmulas de todas las razones trigonométricas rapidísimo. Si usted se aprende esa palabra, coca, coca, hip, hip, la puse así con esa forma de Coca-Cola porque se parece el nombre, ¿verdad? Y hip, hip como hip, hip, hurra. Así mismo. Entonces, si se aprenden esa palabra, ya se saben todas las fórmulas de razones trigonométricas. Coca, coca, hip, hip. Se lo demuestro. Coloco yo mis razones trigonométricas en ese orden, obviamente. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Recuerden que esas razones son divisiones, por eso se dicen razones, porque son divisiones. Entonces, yo coloco en división o dividiendo o en fracciones la palabra coca, coca, hip, hip en cada una de ellas. Coca, coca, hip, hip. Y como son fracciones, también abajo tienen un denominador. Y es lo mismo, lo único que inverso. Empezamos de arriba para abajo y ahora de abajo para arriba. Con la misma palabra. Coca, coca, hip, hip. Ya con eso yo me sé las razones trigonométricas completas. Ese es un acrónimo. Coca, coca, hip, hip. Deben aprendérselo para que se les sea fácil acordarse cuáles son las fórmulas. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, si se aprenden este acrónimo, coca, coca, hip, hip, fácilmente se acordarán de las fórmulas de cada una de esas razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque dice co, ca, hip, hip.
Y inverso, co, ca, co, ca, hip, hip. Y ahí están todas las fórmulas ya establecidas. O sea, deben aprenderse esa palabrita si quieren hacerlo de una vía que puedan recordar. Se acuerdan de esa palabra y ya se saben todas las fórmulas. Esa palabra, ese acrónimo. Vamos a continuar. Entonces, hablamos de un triángulo que tenía al 53. Ese triángulo, mírenlo aquí, que es el triángulo, uno de los triángulos famosos para trabajar el teorema de Pitágoras. Aparece mucho, es un triángulo notable en las matemáticas. Tienes los lados 3, 4 y 5. Obviamente para el ángulo 37 y el ángulo 53. Ahora, sabiendo esto, yo tengo que determinar lo que yo vine a buscar. Yo vine a buscar a el coseno. Y el coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué yo tengo que hacer? Determinar cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Miren, la hipotenusa siempre es el más grande de los tres lados. Obviamente ya ahí con el número te sabe que es el 5. Si no está bien definido su valor, el número, usted sabe que es el que está frente al ángulo recto. Entonces, ese lado que está opuesto al ángulo recto o al ángulo de 90 grados, ese es la hipotenusa. O sea que ya sabemos que del coseno la hipotenusa es 5. El cateto adyacente, yo tengo dos catetos, 4 y 3. Pero el adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué lado lo forman? Lo forman la hipotenusa, que ya sé que es el 5, y el otro que lo forma es el 3. Bien, entonces, ese lado que está al lado del ángulo que estoy trabajando, que es el 53, ese lado se llama cateto adyacente, el cateto que está al lado. Entonces, ese es el que yo necesito para mi fórmula. El que está opuesto al frente se llama lado o cateto opuesto. Entonces, el 4 viene siendo cateto opuesto y el 3 cateto adyacente. Habiendo ya determinado quién es mi cateto adyacente y quién es mi hipotenusa, yo sé que yo tengo que sustituir el coseno de 53 por el coseno de 53 por cateto adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5. 3 sobre 5. Entonces yo digo 4 multiplicado por 3 sobre 5, en el primer caso es al cubo. Entonces coloco aquí 4 multiplicado por 3 sobre 5 al cubo. Igual, resto, que es lo que sigue, a 3 por coseno de 53. Ya sabemos que es 3 sobre 5. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Mírenlo ahí. Multiplicado por 3 entre 5. Entonces, ahora simplemente, ya que yo he utilizado mi triángulo notable, ya no necesito, ahora simplemente resuelvo mi operación. Lo primero que puedo resolver es esta potencia, sabiendo y recordando que las potencias se multiplican la cantidad de veces que dice la potencia, dice 3, pero yo debo hacerlo tanto con el numerador como con el denominador. Entonces vengo 4, lo coloco coseno de 3 por 53, es igual a 4 que está allá afuera, no lo desaparezco. Todo eso al resultado que me da 3/5 elevado al cubo. Tengo que elevar al cubo tanto al numerador, que es el 3, como al denominador, que es el 5. 3 por 3 por 3, o sea, 3 al cubo es 27. Y 5 por 5 por 5, 5 al cubo es 125. Igual, lo que sigue es resta, bajo mi resta, y multiplico. 3 por 3 es 9, y 1 por 5 es 5. Entonces me quedaría 9 sobre 5. Ahí lo dejé igual, pero ese es el resultado. Entonces vamos ahora a multiplicar 4 por 27, abajo del 4, déjenme rayarlo. Siempre, siempre, debajo de los números enteros, siempre hay un 1 que no se marca. Entonces, por eso a veces uno lo menciona, pero para que se acuerden que está ahí. Entonces, en la multiplicación se multiplican el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. En este caso sería 4 por 27 y 1 por 125. Entonces, 4 por 27 es 108 y 1 por 125 obviamente es 125. Todo eso se resta a 3 por 3 es 9 y 1 por 5 es 5. Ahí está. Ahora tengo una resta de fracciones que puedo hacerla con el producto cruzado. Ustedes saben, producto cruzado es multiplicar el numerador con el denominador del segundo elemento y luego
el denominador del primer elemento con el numerador del segundo elemento y luego los dos denominadores lo multiplico. Eso es producto cruzado. Entonces, en ese caso, ya sabemos 108 por 5 es igual a 540 y 125 por menos 9 es igual a menos 1125. Abajo tengo 125 por 5, eso me da 625. Si yo digo 540 menos 1125, mi resultado es menos 585. Entre 625, yo ahora puedo decir, bueno, ya yo tengo una expresión pero muy grande. Puedo decir quinta del de arriba me da 117 negativo y quinta del de abajo del denominador me da 125. Entonces ahí yo puedo dejarlo menos 117 entre 125. El coseno de 3 veces el ángulo es igual a 117 negativo menos entre 125. Y recuerden que el ángulo triple es igual a coseno de 159, que es lo mismo, menos 117 entre 125. Hasta aquí hemos llegado con los ejemplos. Vamos ahora a determinar un ejercicio para que practiquen. El ejercicio que tienen ahora es el siguiente y dice, la actividad de aprendizaje, ángulo triple, cuando alfa es igual a 30 grados y cuando alfa es igual a 270 grados, reducir. Entonces, llevar a una expresión mínima, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá el ejercicio. Tengo que buscar el seno del ángulo triple. ¿De qué grado? Son dos ejercicios que tengo acá. Uno para 30 y el otro ejercicio lo van a hacer para 270 grados. O sea, te va a determinar el seno del ángulo triple. O sea, solamente para el seno del ángulo triple, todo el resultado de eso, de 30, lo van a sacar. Luego van a sacar la cosecante del ángulo. Este no es el ángulo triple, simplemente la cosecante del ángulo, con el método que ustedes deseen, menos el coseno del ángulo triple. Ya saben que tienen que utilizar el método del ángulo triple para este coseno. Obviamente del ángulo 30, siempre todo del ángulo 30. Luego todo eso multiplicado por la secante del ángulo triple. Para determinar la secante de 30, no tienen que ir muy lejos. Debe estar o en la tabla trigonométrica o lo pueden hacer por el método que deseen. Suma y resta de ángulo, como ustedes quieran determinarlo. Entonces, al final, todo eso ustedes lo determinan aparte, ¿verdad? Luego lo multiplican. Digo, bueno, el resultado del seno del ángulo triple lo multiplico con la cosecante del ángulo. Y entonces luego el resultado del coseno del ángulo triple lo multiplico por la secante y el resultado de ambos datos lo resto. Y es esa expresión bien reducida, bien simplificada, va a ser mi resultado. Así es que lo van a hacer con el 30 y luego que terminen lo vuelven a repetir todos los pasos de nuevo, pero ya con 270 grados. Recuerden que, por ejemplo, el seno del ángulo triple no aparece en la tabla, sino que tienen que utilizar su forma y desarrollarlo. Pero el cosecante, por ejemplo, y la secante ya están en la tabla trigonométrica para esos ángulos, porque esos ángulos 30 y 270 sí están en la tabla trigonométrica. Así es que, bueno, pasen buenas y practiquen. Eso es todo para este ejercicio.